no sé ni de qué voy a predicar el viernes después de todo lo que ya hemos recibido acá. Y el Señor me habló a través de una frase, realmente a través de un versículo que ponía en mi mente hasta que entendí exactamente qué era lo que Él quería. Y el tema de esta noche es retén lo que tienes. Yo quiero que le diga al que está a su lado, retén lo que tienes. Dígaselo al que está del otro lado también, retén lo que tienes. Venimos de un campamento glorioso. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No hay nada que agregar, nada que añadir, nada que pedir. Fue glorioso. Dios se movió, Dios hizo. Y quizás usted puede tomar esto por la parte de la impartición que recibimos, pero yo creo que fue glorioso hasta con la comida. Hoy conversábamos en el grupo que teníamos, donde estaban las personas que iban a cocinar y todo esto, y hablábamos de que el campamento echó la casa por la ventana. La casa por la ventana, creo que se dice, con la comida. Oiga, usted puede creer que un solo día nosotros teníamos manjares allá del reino. Dios nos bendijo, recibimos también donaciones. Dios bendijo por todos lados, de verdad que este campamento es un testimonio completo. Gloria a Dios. Pero bien, venimos de un campamento glorioso. Dios se movió, nos dio la victoria en muchas áreas, en aspectos de nuestra vida. Dios impartió sobre nosotros. ¿En cuántos Dios impartió en el campamento? Amén. Y yo no sé si habrá alguien aquí que se pregunte, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué viene después de que ya yo recibí tantas promesas? Recibí confirmaciones, porque yo sé que todo lo que Dios habló no fueron cosas nuevas para tus oídos. Dios también te confirmó cosas que quizás ya tú desde hace años venías escuchando, o quizás cosas que Él ya te había hablado a ti aquí, como había sido en otro lugar, como había sido quizás a ti solo, en tu intimidad. Y Dios lo que hizo fue confirmar su palabra. ¿A cuánto Dios le confirmó su palabra? Entonces yo también pensaba, y ahora, porque cuando ya nosotros bajamos de allá, fue como que bajamos de esa nube gloriosa y a retomar todas las cosas. Hoy había un chat como así, donde el pastor ponía reunión de esto, reunión de lo otro. Ayer empezó a llamar a la gente, tenemos reunión, tenemos cita, vienen los grupos RUA, viene esto, viene lo otro, viene aquello, viene el discipulado. Y era como que ya volvimos a la normalidad. Quizás su normalidad es en el trabajo, de que volvió. La normalidad de nosotros es en nuestro trabajo también. Hay que hacer, falta esto. Continuamos con lo otro que pasó, esto, lo otro y aquello. Entonces, uno se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Entonces, el Señor me habló y me dijo, la exhortación para comunidad ahora es retener lo que han recibido. Todavía, recibir lo que han recibido. Retener, lo que han recibido. Amén. ¿Qué dije? ¿Cuál es la exhortación para la casa? Retener lo que han recibido. Yo quiero que usted mire sus manos. Mire las dos manos. Mírelas. Quiero que las observe. Probablemente usted ve algunas manos limpias, otras quizás un poco sucias de estar correteando a los niños. Usted ve líneas. Pero yo quiero ahora que con sus ojos, no me mire a mí, mire sus manos. Mire sus manos. Que con los ojos de la fe, con sus ojos espirituales abiertos, que el Espíritu Santo te permita ver qué hay en tus manos. No dejes de mirar tus manos, no te preocupes por quién está al lado. Concéntrate en tus manos. ¿Qué hay en tus manos? ¿Qué tienen tus manos? Tus manos, ¿qué tienen en este momento? ¿Qué recibiste que Dios puso en ellas? ¿Qué hay? Míralas. Pero no las mires como que, ay, no veo nada más que mis manos. Dile, Espíritu Santo, quiero ver qué hay en mis manos.
¿Qué es eso que me has dado? ¿Qué fue lo que impartiste? Esa sanidad. Tú sabes cuáles son las áreas en las que tú fuiste sano. Tú sabes cuáles son las áreas específicas de tu corazón en las que Dios hizo un milagro. Liberación, tú sabes de que fuiste liberado. Entonces mira estas manos, porque esas manos están llenas. Esas manos quizás tienen heridas, pero están llenas porque Dios te dio algo especial. Es más, te lo viene dado desde hace mucho tiempo, pero venimos de días de gloria, donde Dios sanó, liberó, impartió. ¿Qué hay en tus manos? ¿Y sabes por qué te digo que mires tus manos? Porque no quiero que las veas como las veías la semana pasada, sino que quiero que entiendas que tus manos ahora están llenas. Yo dije, están llenas. Mis manos están llenas. Yo no sé la tuya, iglesia, pero por el gusto mis manos no fueron para allá. Yo decía en el primer día que la palabra retiro, si nosotros le queremos buscar un significado bíblico, pues retiro es retirarse, apartarse. Nosotros podemos ver que Jesús se apartaba para orar. Jesús se iba a lugares desérticos, iba a las montañas, se alejaba de todo el mundo. Entonces cuando tú y yo vamos a un campamento, a un retiro, nosotros vamos para alejarnos de todo, de lo cotidiano y acercarnos más a Dios. Es más, gloria a Dios que algunos no tenían ni señal. Yo era una de esas. El celular no se usó durante todos esos días porque no había señal. Son días para desconectarnos de lo que hacemos, para conectarnos con el Padre. Decía el apóstol Carlos, recuerdo que el Señor le decía que nos había llevado a ese lugar alto para poder hablarnos y para darnos cosas nuevas. ¿Cuántos creen que sus manos están llenas de algo nuevo? Entonces, ¿qué es retener? Fácil, sencillo, es mantener y es conservar. Diga al que está atrás suyo, retener es que mantengas lo que tienes. Es mantener y es conservar. Fíjate que no hay nada que del griego, que del latín, que del... No, es mantener. Retener es mantener. Entonces, ¿qué quiere el Padre? Primero, que tú retengas lo que tú recibiste. Mire, en el campamento se ministraron muchas cosas. Tú y yo sabemos específicamente qué nos ministraron. Y yo quiero decirte algo. Que la próxima semana tú hayas retenido tan bien lo que tú recibiste, que tú no estés aquí en este altar entregando lo mismo que entregaste el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. Eso es retener. Es que retengo lo que he recibido. Es que recibí una liberación en un área específico y ahora voy a trabajar por mantener mi liberación y no por estar todos los fines de semana llorando en el altar por la misma situación. Eso es retener. Retener es que viene un cambio. Es que si a mí Dios ya me sacó de esa cárcel donde yo quizás tenía miedo, donde tenía inseguridades, donde había muchos problemas, donde el enemigo me tenía cautiva. Ahora yo salgo de ahí y se ve un cambio. ¿Por qué? Porque no soy el mismo ni la misma. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Entonces hoy quiero que veamos, que llevemos esta palabra a la parábola del sembrador. Vaya a su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13. Esta parábola usted la conoce, pero vamos a leerla y vamos a ver Mateo capítulo 13. Cuando la tenga, diga amén. Amén. Yo la voy a leer en NBI, usted léala en la versión que usted tiene. Dice, ese mismo día, ¿quién salió de la casa? ¿Quién? Y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo, ¿cómo era? Era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto a ¿dónde?
¿Y qué pasó? Llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, ojo con esto, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos. ¿Y qué pasó? Al crecer ahogaron las plantas, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100. Diga conmigo, 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. Y termina diciendo, el que tenga oídos, que oiga. ¿Quiénes aquí tienen oídos? Entonces tenemos que prestar atención. Bien, esta es la parábola del sembrador, tú y yo la conocemos, pero un poquito más abajo, en el versículo 18, dice Jesús explica la parábola del sembrador. Y aquí es donde vamos a entrar ahora. Dice así, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, ¿qué ocurre? ¿Quién viene? Viene el maligno y arrebata lo que se sembró. ¿En dónde? En su corazón. Esta es la semilla que fue sembrada junto al camino. Ok, ahora vamos a desglosar, porque de hecho aquí Jesús las desglosa cada una. La primera dijimos que era la semilla sembrada al camino. Vamos a hacer una pausa, ahora usted sigue leyendo. Entonces, dice, yo se lo voy a leer, que oye la palabra y no la entiende. Aquí hay un problema entonces con este tipo de personas, porque la semilla nunca dice que el sembrador salió con una cantidad de semillas que sembró junto al camino, pero que era otra cantidad que sembró donde estaban las piedras, pero era otra cantidad que tiró en otro lado. No, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. No, usted no está aquí. ¿A qué salió el sembrador, iglesia? El sembrador salió a sembrar. Ahora tú vas a poner esto como que ese sembrador, ese que salió a sembrar, ese es Dios. La semilla es su palabra y tú eres el terreno. Yo soy el terreno, la tierra donde se sembró esa semilla. Tú y yo podemos ser cualquiera de estos tipos de tierra. Por eso tenemos que entender la palabra y estar apercibidos. Amén. Entonces dice que alguien oye la palabra acerca del reino, pero no la entiende. Entonces vemos que algo importante para poder retener lo que tú has recibido es entender la palabra, es entender lo que Dios está haciendo. Mira, luego dice que viene el maligno y ¿de dónde? De su corazón arrebata la semilla que fue sembrada. Y dice que esta es la semilla que fue sembrada ¿dónde? Yo no sé si tú recuerdas que en el campamento, el primer día, uno de los ministros, no recuerdo quién fue, dijo que antes de, o el primero o el segundo día, que antes de ministrar lo que Dios le había puesto, él necesitaba saber quiénes no habían aceptado a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque la liberación, aprendíamos también, y lo dice en la palabra, que es el pan de quienes, es el pan de los hijos. Por eso no se puede estar dando por ahí. Una persona que es liberada, pero no entiende de qué es liberada, ni entiende las consecuencias de no ser liberado, ni los efectos de la liberación, es una persona que no tiene entendimiento y que así como recibe, fácilmente suelta. Tú pudiste o has podido haber sido liberado muchas veces aquí o muchas veces en otros lugares. Y cuando te estoy hablando de liberado, hasta te puedo hablar de pensamientos contrarios a los de Dios para ti. Pensamientos, hay personas que siempre tienen pensamientos negativos acerca de sí mismo. Tú puedes ser liberado un montón de veces, pero si tú no lo entiendes, tú vas a ser como esa semilla que cayó en el camino, pero vino el maligno y arrebató la semilla que fue sembrada de tu corazón. Amén.
Entonces, dice aquí que esta es la semilla, que cuando oyen la palabra acerca del reino no la entienden. Mira, cuando tú, ser cristiano, mi amado, es mucho más allá que solamente venir a la iglesia y sentarse y decir que yo hago buenas obras. Ser cristiano es mucho más allá de solamente servir a Dios en alguna área que a ti te guste o que a ti te manden. Ser cristiano es vivir una vida como Cristo. Para tú poder ser cristiano, tú necesitas leer lo que Cristo ha dejado escrito en su palabra. Pero si tú no lees su palabra, tú no vas a entender ni el mover, ni lo que pasa, ni lo que está sucediendo. ¿Y cómo vas a retener algo que tú ni sabes que tienes? ¿Cómo yo voy a retener algo que yo no sé que tengo? ¿Cómo voy a retener algo si ni sé de qué se trata? Y por eso es importante que tú entiendas que todo lo que tú recibiste en el campamento, que todo lo que tú recibiste antes del campamento, porque muchos de ustedes ya al campamento llegaron llenos, recibieron más, rebosaron, sí, pero todo lo que tú recibas hoy, mañana, pasado, tú tienes que retenerlo. Tú no puedes darte el lujo de permitir de que Satanás te esté robando las semillas de tu corazón. Fíjate que no dice que él se las robó en el camino, sino que dice que las roba de tu corazón. O sea que tú permites que él entre, yo permito que él entre para que venga y robe, me despoje de lo que a mí ahora me pertenece. Y por eso debemos estar apercibidos. Por eso debemos estar apercibidos, iglesia. ¿Y sabes qué es estar apercibidos? Tú bajaste de la nube, de la unción que estaba en el aire. Pero cuando tú llegas a tu casa, vienen los mismos problemas que pasaban antes. ¿Por qué? Porque Satanás quiere ver cómo vas a reaccionar para robarte la semilla. Van a venir los mismos pensamientos y tú vas a decir, pero no que Dios me había sanado de esto, pero yo no lo había entregado. Y ahí es donde tú y yo tenemos que decir, no, ya yo sané, ya yo entregué, ya yo perdoné, no caigo en lo mismo. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque en la mañana me pasó a mí. En la mañana me pasó. Y luego yo me quedé pensando, pero no puede ser que traigas a memoria esas cosas cuando ya eso pasó, ya tú lo entendiste. ¿Por qué? Y yo dije, claro, porque Satanás no quiere que yo retenga, sino que yo suelte. Él me va a apoyar para que yo diga, ¿sabes qué? Yo no recibí nada, a mí nadie me dio nada, yo no hice nada. Yo soy la misma que se fue y no es así. Pero la única forma de darnos cuenta es cuando estamos apercibidos, es cuando estamos atentos, es cuando entendemos lo que hemos recibido. ¿Dónde están los que recibieron? Si vas a dárselo, dáselo con ganas. Sigue diciendo, el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra. ¿Y qué más pasa con este? ¿Con qué la recibe? Pero ¿qué pasa? Dice que como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, ¿qué hace? Enseguida se aparta de ella. Este es el emocional. Y te voy a decir algo. Tú y yo hemos sido emocionales. Nadie puede decir que nunca le ha pasado que le dan una palabra, la celebra, la brinca, la salta, y cuando sale y viene la prueba conforme eso que ha recibido, que no la deja perder, que no se estresa, que no llora y que no dice lo mismo que te decía, yo no recibí nada. Entonces, este es el emocional, celebró la palabra. Cuando vienen las pruebas a causa de lo recibido se aparta, no profundiza ni deja que alcance esa semilla lo más profundo de su ser. No crecen espiritualmente porque no permiten que el mensaje eche raíces.
¿Cómo yo hago que el mensaje eche raíces? Porque dice que este es el que la celebra, pero no tiene raíces. Por eso la palabra no tiene cómo germinar, la semilla, perdón, no tiene cómo germinar dentro de sí. ¿Y por qué no tiene raíces? Porque no permite que la palabra de Dios eche raíces en él. Es decir, una persona que solamente está por la emoción de lo que recibe en el momento. Si me dicen una palabra de que yo me voy, de que Dios me va a regalar un carro nuevo, gózate, alaba, ahí yo le pego, yo danzo, yo bailo, yo todo, porque la recibo, porque esa es para mí. Pero cuando la palabra no me gusta, la critico. Ojo y cuidado con eso. Cuidado con eso. Y otra cosa, cuando la palabra que a ti te es dada, mi amado, tú y yo tenemos que ser probados. ¿Quién ha dicho que nosotros no somos probados? Y eso es una mentalidad que tenemos que cambiar. Todos nosotros vamos a ser probados, porque en la prueba crecemos, en la prueba nos ensanchamos, en la prueba se ve realmente si tú eres una persona que tiene fe, en la prueba se ve realmente de qué tú estás hecho. Tú no puedes ser una persona que piense que todo lo que pasa es culpa del mundo. No, tú tienes que pensar que hay pruebas, que hay procesos en los que Dios te va a permitir pasar. ¿Para qué? Para ensancharte, para que esa semilla empiece a germinar. Y me viene a la mente, usted sabe que yo de plantas nada, no sé nada. Yo nada más las veo, qué bonitas. Pero yo noto que mi suegra nos regaló una vez un palito, una planta, no sé, bien bonita. Y yo le decía, pero ¿por qué con usted crece y con nosotros no? Ella creció y se quedó ahí. Y ella me dijo, tiene muchas raíces afuera, pero como las raíces ya han crecido tanto y está en un pote pequeño, ella no puede crecer. Ella necesita ser trasplantada, es decir, sacarla y armar otro que sea más grande, ponerle tierra, abono, todo, cuidarlo todo, para que ella pueda crecer más. ¿Y por qué te traigo esto a colación? Porque vamos a ser procesados con lo mismo que recibimos. Dios te dijo que iba a hacer algo en tu casa, en tu familia, pero cuando tú vienes va a venir la prueba. Pero en medio de la prueba tú vas a decir, no importa, porque Dios ya me habló y ya me dio la victoria, y a esa victoria es la que yo me agarro. Mira, yo me agarro de esa victoria creyendo en que ya Dios lo hizo, pero vas a ser procesado. Vamos a ser procesados con lo mismo que fuimos ministrados. Amén. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos ya fueron, babé? Nosotros regresamos el martes. ¿Cuántos ya están siendo procesados con la misma palabra que recibieron? Amén. Pocos, pero gloria a Dios. Esto no es algo que la pastora le está profetizando maldición, pero es algo que va a pasar, porque tenemos que ser probados. Pero en ese momento tenemos que recordar lo que recibimos y retenerlo. ¿Y cómo lo vamos a retener? Reaccionando diferente a como reaccionábamos antes, en medio de ese momento, en medio de esa situación, en medio de esa prueba. Amén. Entonces, estos son los que una y otra vez los tienen que liberar de lo mismo. Mire, que yo me acordaba que llegó un momento, hace años, cuando yo estábamos en la otra iglesia. Una vez, yo creo que se los conté aquí, vino una conferencia que nosotros hacíamos de jóvenes. Y yo recuerdo que ese año a mí me ministraron, no me acuerdo qué palabras fueron, pero recuerdo que el año siguiente, un año exacto después, cuando vienen la conferencia, nuevamente me ministran, y lo que me ministraron los días de la conferencia fue exactamente lo mismo que me habían ministrado el año anterior. Y eso a mí me desanimó y me entristeció tanto, porque yo dije, o sea que en un año yo no crecí.
O sea que en un año yo no aprendí. O sea que en un año yo sigo siendo la misma, que tú tienes que venir. Y literalmente las palabras eran puro consuelo. Porque yo lo voy a hacer, porque tú eres mi hija amada. Y yo me sentía tan triste que yo dije, esto no me pasa nunca más, Señor. Yo tengo que aprender a creer en lo que tú me has dicho. Porque esto con Dios no es que el otro año me cambio el peinado y me hablan otras cosas. Este es el corazón. Como mi corazón estuvo en un año batallando con lo mismo. Y es lo mismo que cuando tú vienes aquí y la pastora ora por ti, te libera de la tristeza, la depresión, la soledad. Mi hermano, y el mes siguiente hay que liberarte de lo mismo. Y el mes que le sigue hay que liberarte de lo mismo. Y el mes que le sigue vamos a lo mismo. Yo no me tengo que cansar, tú te tienes que cansar. El año que vino, ni te cuento lo que Dios me habló. Me empezó a hablar del ministerio. Y ese año yo sí saltaba de gozo. Y yo decía, es que no me pasa más. Pero ese no me pasa más significa que me metí más con Dios. Porque dije, no estoy dispuesta a no crecer en un año. En que en un año Dios me tenga que dar las mismas palabras que me viene dando. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué? Y claro que Satanás te va a atacar a la mente, al corazón, pero tú tienes que parar firme y tú tienes que decir, no más, no creo más en esta mentira. Y no creo más en esa mentira. Y esto es algo que uno decide, porque problemas tienen todos, situaciones tenemos todos. Pero yo sí creo que hay personas que tienen problemas más grandes, unos más grandes que otros. Yo sí creo eso. Pero también sé que lo que tú y yo pasamos es lo más grande para nosotros, porque son las batallas que nosotros estamos listos para enfrentar y Dios sabe por qué nos las da. Pero esa actitud de víctima no puede estar más. Iglesia, comunidad, tiene que madurar, tiene que crecer, porque cuando tú creces de una forma madura, tú creces bien y ayudas a otros a crecer. Cuando tú creces, los regaños, los llamados de atención no son para ti el dolor del alma, me voy de la iglesia. Pero yo sé que son procesos. Yo te he dicho que yo también pasé por eso. Yo me acuerdo también cuando todo lo que me pasaba en la iglesia, yo decía, me voy, no quiero estar más aquí. De ti no me voy a apartar, pero me voy. Y cuando me di cuenta que empecé a crecer, cuando me pasó una prueba tan grande y jamás pasó por mi mente, me voy. A todos ustedes se les ha dicho, porque a todos estoy segura que se los dijimos cuando llegaron. Si usted se acercó a nosotros y nos dijo, estoy orando, nosotros le dijimos, lo más importante no es que usted se quede aquí porque a usted le parecieron bonitas las luces. Lo más importante es que usted se quede aquí porque usted sabe que Dios lo plantó en este lugar. ¿Por qué? Porque cuando vengan las pruebas, tú no vas a decir, yo me voy a buscar un lugar donde me abracen, sino que tú vas a decir, este es el lugar donde Dios me plantó y aquí tengo que crecer y aquí tengo que levantarme. Porque no es por cara bonita, mis amados, y eso como uno lo ve y lo escucha. Gente que se va a una iglesia porque quizás algo le gustó, porque tiene un familiar, porque la mamá dice que ese es el lugar que tiene que estar, porque ella está, porque tiene un amigo, porque tiene una amiga. Tú no puedes estar en una iglesia por eso. Tú no puedes estar en un lugar porque te parece bonito, porque te parece, no sé, atractivo, agradable el lugar. Tú tienes ni mucho menos venir a la iglesia porque hay una persona que te gusta. Tú tienes que venir a la iglesia con convicción, con entendimiento y porque tú sabes que Dios te puso en ese lugar. Yo acepto que tú digas, yo estoy esperando todavía la confirmación de Dios, pero ojo, no me digas que a los 2 años todavía tú le estás diciendo al Señor, dije, confírmame si este es el lugar. Algo no está bien en ti. Quizás eres ese que celebra la palabra. Cuando Dios te da la palabra y te dice, te bendeciré, aleluya, es que esta es mi iglesia. Pero cuando viene Dios y te da otra palabra, tú dices, este no es. Realmente yo estoy pensándolo. No, ¿y sabes por qué te lo hablo así? Porque tú escuchaste las palabras que Dios dio para esta casa. Son grandes y tanto nosotros como tú tenemos que estar listos. Tenemos que ir en la misma línea, en la misma dirección. Por eso retén lo que tienes.
Tú tienes cosas que esta iglesia necesita ver en funcionamiento para salvar esas almas. Tú tienes en tu boca una palabra que necesita mucha gente allá afuera y que va a hacer que muchos sean salvos. Tú tienes quizás un don para liderizar. Tú tienes un talento que yo no tengo y que yo necesito que tú lo desarrolles, pero lo desarrolles bien para que podamos alcanzar el propósito de Dios. Tú eres importante y por eso Dios te dice: retén lo que tienes. Bien, ahora dice: pero el que recibió la semilla, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que ¿qué hace? ¿Qué hace? Pero dígalo con convicción si usted lo está leyendo. Oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? ¿Y qué pasa con la semilla? No llega a dar fruto. Esta es la semilla que cayó entre los espinos. Este es el que se deja llevar por los afanes. Aquel que bajó. Tú sabes, yo te estoy poniendo solamente los ejemplos del campamento, pero esto es en general. Pero siguiendo en la línea del campamento, este es el que bajó del campamento y bajó feliz, bajó contento, bajó danzando. Pero en cuanto llegó aquí, se dejó llevar nuevamente por sus propios asuntos, por sus propios temas, sus propias preocupaciones. Dice que las riquezas y los afanes de este mundo hicieron que esa semilla se perdiera. Mira, todos nosotros en algún momento hemos sido alguno de estos terrenos. Nadie puede decir que nunca ha sido el terreno entre espinos, que nunca ha sido las rocas o que nunca ha sido los del camino. Todos nosotros en algún momento hemos sido alguno de estos, pero ahora tú y yo tenemos una misión y es ya no ser más ni el espino, ni el camino, ni tampoco la piedra, sino ser ese terreno que da buen fruto. Y ese es el último que vamos a ver. Pero ¿por qué te digo esto? Porque los afanes y el mucho que hacer va a estar todos los días. Todos nosotros vamos a estar ocupados. Pero una vez escuché algo que me gustó. Y esa persona dijo: a Dios como que le gusta elegir personas ocupadas. Porque si tú ves en la Biblia, cuando Él escogía a los discípulos, dime quién de ellos estaba en su casa durmiendo. Cuando Jesús llegó y le tocó la puerta, lo levantó y que Él le dijera: espérate que voy a bañarme porque es la 1 de la tarde y no me he bañado. ¿A quién? A ninguno de ellos. Todos estaban ocupados en algo, todos estaban trabajando en lo suyo. Entonces Dios quiere personas ocupadas. Entonces Dios no escoge, va a sonar duro, pero el holgazán. Pastora, ¿cómo así? O sea que si yo no trabajo, Dios no me escoge. No, yo no hablo de eso. Pero Dios cuando te escogió, Dios sabía las cosas que tú hacías. Dios sabía que tú trabajabas en un banco, que tú trabajabas en una escuela, que tú trabajabas en un hospital, que tú trabajabas en una empresa, que tú trabajabas en tu casa, haciendo tus propias cosas, que tú eras ama de casa, que tú trabajabas en un call center. Dios sabía dónde tú trabajabas. Pero si Dios a ti te ha elegido para hacer algo para su reino, oye, siéntete orgulloso, glorifícale porque te escogió a ti, pudiendo haber escogido a otros. Te escogió a ti. ¿Cuántos en tu trabajo no han sido todavía? Han sido llamados pero no han sido escogidos. Pero tú fuiste escogido, seleccionado por Dios para este tiempo. Para este tiempo. Entonces hay momentos donde aún los propios asuntos de uno tiene que decir: hago una pausa y aún me voy a orar. ¿Por qué? Porque por supuesto que nos puede consumir el mucho que hacer. Tú llegas cansado de tu trabajo y están los niños esperándote, y la escuela y la casa. Claro, claro. Pero aún en esos momentos no permitas que Satanás te robe lo que has recibido. Haz una pausa y di: yo voy a orar. Porque cuando yo salgo de orar, yo veo hasta las estrategias que yo no entendía, que yo no veía, para poder controlar a los chiquillos en la casa, para poder cumplir con tus roles de esposa, de esposo, de persona, y también para cumplir con Dios.
Yo ni siquiera estoy diciendo que un día tú no puedas decir, yo no voy a poder estar en esto, pastor, porque tengo esto. No, yo no hablo de eso, sino que esta palabra, esta semilla de la que se está hablando es aquella que recibe. Pero cuando ve todo, dice que los afanes la ahogan, los afanes la llenan. ¿Y quién no va a tener afanes? Si todos aquí tienen que trabajar. Aquí no hay nadie que diga, yo soy tan adinerado que yo no tengo necesidad de trabajar. ¿Sí o no? Entonces hay que tener cuidado, porque Satanás es astuto y va a buscar la manera de que tú pierdas, de que no retengas lo que Dios te ha dado. Pero ¿cuántos aquí van a empezar a retener? Amén. Entonces dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, ¿quién es este? 1, es el que oye la palabra, y 2, la entiende. Este sí produce una cosecha. ¿Y por cuánto produce la cosecha? Y 30 veces más. Mira, el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Te voy a decir algo. Estos del buen terreno, el terreno tipifica el corazón, pero del buen terreno son los que están dispuestos a obedecer atentamente a Dios, los que están dispuestos a dejar todo cuanto Dios les diga. Son aquellos que entienden lo que han recibido, son aquellos que dicen, Señor, yo sé que yo no puedo volver atrás. Yo sé que ya tú me has quitado este dolor, esta tristeza, esta preocupación, esta amargura. Y como tú me la has quitado, yo no puedo volver atrás. Y como no puedo volver atrás, me toca dejar, soltar, apartar del camino todo lo que a ti no te agrada. Todo lo que yo sé que me devuelve a ese lugar. Y lo hago porque quiero retener lo que tú me has dado. Quiero retenerlo. Iglesia, Dios te ha dado mucho. Dios nos ha dado mucho. Siempre piensa en esto. Dios pudo haber escogido a cualquiera, pero te escogió a ti. Y que eso te llene de orgullo. No para mirar a los otros por debajo, sino para que te dé razones para agradecerle a Dios, y para que cuando tú te sientes en esa silla, cuando tú estés en la calle, cuando tú estés a solas, cuando tú estés en tu casa, tú puedas glorificar a Dios, y tú no seas una persona que es algo aquí y algo afuera, sino que tú digas, tengo tanto que agradecerle a Dios, pero tanto que agradecerle, que cómo no voy a retener lo que me ha dado, cómo no voy a guardar su palabra, cómo no voy a servirle, cómo no voy a seguirle, cómo no voy a amarle, cómo no voy a buscarlo, si estoy agradecido porque a mí, la peor persona y la última, me eligió. Y si tú no te sientes la peor persona, a veces hay que echar una miradita hacia atrás y ver de dónde Dios nos ha sacado. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque a veces tenemos tanto tiempo esforzándonos por hacer las cosas bien, que creemos que somos lo máximo y no lo somos. Lo máximo es Él, y yo lo necesito a Él para poder caminar en ese camino, porque fácil no es, pero es el mejor. Entonces, la semilla en todos los casos fue la misma. La semilla que se dio a Valerie, no le dieron una más grande que a la otra Valerie. A Nedel, que no le dieron una más grande que a Darío. No, Dios dio conforme nosotros estábamos listos para recibir. Dios nos dio la cantidad de semillas que nosotros necesitábamos y estábamos preparados para recibir. Pero ahora, el tipo de terreno lo decides tú. Si tú vas a hacer ese terreno donde esa semilla fácilmente Satanás se la va a robar, o si tú vas a hacer esa semilla que vino alegre, danzando, brincando, saltando, y ya se acabó porque acabó el campamento, voy a esperar hasta el otro año, es más, el domingo, el viernes soy la primera aquí, Padre, necesito que oren por mí, que me ministren porque ya perdí lo que recibí. O si tú eres ese terreno que dice, no, yo retengo lo que tengo, soy una buena tierra y empiezo a dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Amén. Y termino con esto. Para poder retener lo que hemos recibido, podríamos decir que necesitamos, 1, entender lo que hemos recibido.
tú, te lo dije hace un rato, tú tienes que entender lo que has recibido. Y para eso también necesitas entender de qué has sido liberado. Y esto conlleva entender los beneficios de la liberación, pero también lo que puede pasar si tú vuelves atrás. ¿Qué pasa si tú vuelves atrás? Si yo vuelvo atrás, si no retengo lo que recibí, voy a volver a ser la misma persona en esta área, la misma persona quizás triste, quizás siempre enojada, la misma persona quizás con inseguridades, la misma persona que quizás no cree en lo que Dios le ha dicho, o voy a seguir siempre estancado y estancada, dando vueltas en círculo. Y como yo no quiero eso, yo tengo que hacer las cosas diferentes, ¿sí o no? Como yo no quiero volver ahí, yo no quiero ser esa misma persona. Esto va a sonar feo quizás o duro lo que te voy a decir, pero oiga, que valga la pena todo lo que se suda, que valga la pena todo lo que sacrificaste, que valga la pena todo el sacrificio que todos en conjunto hicimos, que valga la pena todo, que valga la pena cada sentada en esas sillas, porque siempre te lo he dicho, que vengas a la iglesia no significa que tu vida está transformada. Tú puedes venir a la iglesia 40 años y perderte, porque siempre estuviste sentado, pero tu mente y tu corazón no estuvieron aquí, nunca fueron entregados a Dios. De oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Ahí hay un cambio. De oídas te había oído. Hay mucha gente que de oídas oye de Dios, y te pueden predicar y te pueden hablar por lo que de oídas han oído, pero es diferente cuando tú dices, mas ahora mis ojos te ven. Cuando tú dices, es que antes yo hablaba por lo que escuchaba, yo predicaba por los testimonios de los demás, pero ahora yo he conocido a ese Dios, a ese Padre del que allá predican, en el mundo predican. Dos, echar raíces. Y para echar raíces en Cristo necesitamos buscarle. Tú recibiste, y yo sé que hay personas que quizás esto ya lo conocen, pero yo sé que hay personas que recibieron algo nuevo, que era su primera vez, que nunca quizás habían pasado tantos días así, bajo una nube espesa de la gloria del Señor. Ahora hay que buscarle, porque hay que mantener la casa limpia, porque si la casa no está limpia, bíblicamente, ¿qué dice que va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, iglesia? ¿Qué dice la palabra que sucede si la casa estaba limpia y después entonces se ensucia? Gracias, hermana Damari. Biblia. Vienen 7 demonios más que llegan a ser peores que los primeros. Si la casa vino Jesús, la limpió, la barrió, la trapeó, le pasó el trapito, le pasó lisol, mistolín, huele delicioso la casa, cambiaste el comedor, los sillones rotos, lleno de ratones. Pero tú ahora, tú no oras, tú no tienes comunión con el Señor, tú no le buscas, tú vas a retener, nada vas a retener. Van a venir, hey, yo no sé silbar, y van a llamar a esos otros demonios y le van a decir, ven, mira, ahora la casa está limpia, pero Jesús no está dentro. Vamos a hacer lo nuestro y va a ser peor. Entonces, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Fue lo que mandó a decirle Jesús también a una de las iglesias, a la iglesia de Filadelfia, en el libro de Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias. Retén lo que tienes para que otro no robe tu corona. Y eso es fuerte. Quiere decir que si yo no cuido lo que Dios me ha permitido tener, me ha dado, y aún lo que me permite administrar para su gloria, va a haber otra persona lista que Él va a poder poner en mi lugar, porque ninguno de nosotros somos indispensables. Qué lindo que Él nos usa para su gloria. Qué lindo que somos esas vasijas que somos útiles, pero ojo, no somos indispensables. El día que yo no esté, cualquiera de ustedes puede ser levantado u otra persona, y el día que tú no estés, otro también es levantado. Y el día que tú estés, pero tú no te afirmes, otro también va a ser levantado. Quizás yo no era la persona que iba a venir para Penonomé.
yo estaba muy bien en Panamá. Pero quizás alguien no lo quiso. Esas fueron las palabras de Dios. Donde otros ungidos no han querido ir, ustedes irán. Y por eso yo estoy aquí con mi esposo. Pero quizás yo no era la que estaba en el listado inicialmente, pero sí estaba dispuesta. Entonces, cuando tú estás dispuesto a dejar todo por Dios, cuando tú eres ese terreno que da buen fruto y estás dispuesto a cambiar y a obedecer al Señor en su palabra, y ojo, en todo, porque la obediencia no es a medias ni en lo que te gusta. Yo te obedezco en esto, pero hay cositas que tú sabes que son delicadas, pastora, en esas no estás siendo obediente al Señor. Cuando tú eres obediente a Dios, Dios te pone en lugares que tú no pensaste, que tú no imaginaste. Dios hace lo imposible, lo hace posible en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tus finanzas y en todo. ¿Por qué? Porque Él ve tu corazón. Entonces, iglesia, tercer punto, tener un corazón dispuesto. Y el corazón dispuesto a hacer su voluntad. El corazón dispuesto a hacer los cambios que haya que hacer, pero hacer su voluntad. Y te lo digo otra vez, rehúsate a seguir siendo la misma persona. Rehúsate a seguir en los mismos caminos. Si tú tienes que dejar amistades, déjalas, porque mejor es perder una amistad, mi hermano, a que te pierdas tú. Si tú tienes que hacer cambios, si tú tienes que dejar ciertas costumbres, ciertas cosas que tú hacías, si tú tienes que cambiar tus pensamientos, cámbialos. Lo que tú tengas que dejar, déjalo, pero que te lleve para acercarte más al Padre, que te lleve a estar más cerca de Él. Si antes cuando tú orabas tú no sentías nada y por eso no orabas, ahora vas a orar, y aunque no sientas nada, ahí te vas a quedar y tú vas a decir: Espíritu Santo, hasta que no me bendigas, yo no me voy de aquí, pero quiero tu bendición. Si tú no ayunabas, porque tú decías que tú no podías, ahora es el momento de demostrar: Padre, retengo lo que me has dado. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Ahora ayuno. Y ahora no ayuno solo cuando la iglesia manda, sino que ayuno por agradecimiento, ayuno para que me ayudes a retener, ayuno por ti. Si antes no adoraba porque me daba pena, quizás te va a seguir dando pena levantar tus manos, pero ¿cómo vas a retener lo que tienes? ¿Cómo vas a traer algo diferente? Ahora levanto mis manos, adoro, voy a ser el que más adore, la que más adore. Antes me costaba perdonar, ahora voy a ser el primero, la primera en pedir perdón. ¿Por qué? Porque valoro la semilla que el Señor ha depositado y lo que ha puesto en mis manos. Tiempo de cambio, iglesia. El que pecaba, que ya no peque más. El que dudaba, que ya no dude más. El que tenía tristeza, que ahora que ha recibido óleo de gozo, ya no esté más triste. Pero tiempo de cambio. El cambio lo decides tú. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está dispuesto. Nunca crea que Dios ya se rindió contigo. No, Dios siempre está dispuesto a traer algo nuevo a tu vida. Dios siempre está dispuesto a tocarte, a cambiarte, a transformarte. Pero tú decides si realmente tú quieres que Él haga algo en ti. Amén. Ponte sobre tus pies.